Gracias por su preferencia. Continuamos en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este jueves 7 de julio del año 2016 y como les comentaba ya está con nosotros Lourdes Palacios, subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Vamos a platicar un poco de la política de participación ciudadana. Bienvenida, subsecretaria. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Carlos, y a toda la audiencia de TVX. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía. Quiero brindarles rápidamente un contexto del tema que vamos a platicar esta tarde. A inicios de esta semana, el presidente de la República lanzó la política de participación ciudadana del órgano ejecutivo. Según lo estipula el documento, las disposiciones contenidas en la política son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones que conforman el órgano ejecutivo. Será la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia la encargada de dar seguimiento a la implementación de los lineamientos de la política. Tales lineamientos enfatizan la definición de acciones de ejecución de la política, instancias responsables de coordinación en cada instancia de gobierno, diálogo con la población y su participación en las diversas fases de elaboración, ejecución y evaluación de programas públicos. Como lo define el documento de la política de participación ciudadana, se deben impulsar espacios y mecanismos para la participación, por ejemplo, audiencias públicas, despachos abiertos de los ministros, asambleas ciudadanas que propicien la rendición de cuentas, Contraloría Ciudadana y planificación participativa. Entonces hablaremos con Lourdes Palacios, subsecretaria de Transparencia de la Presidencia, sobre este campo de política pública. Agradezco que esté con nosotros esta mediodía, subsecretaria. Y para iniciar, ¿por qué le interesa al gobierno promover una política de participación ciudadana? Bueno, Carlos, hay que decir que el presidente de la República, desde el inicio de su gestión, planteó como uno de sus lemas de trabajo, gobernar con la gente. Esta política hace honor a ese lema, pero también porque es una voluntad expresa del presidente para que toda la población participe, que toda la población en los distintos momentos de la política pública pueda tener opinión, pueda participar, pero pueda involucrarse. Y esa es como también la palabra clave, el involucramiento de la gente en la búsqueda de la solución a sus problemas que son cotidianos, pero algunos también que son de carácter estratégico, ¿no? Entonces, le interesa al presidente y a este gobierno, tal como se ha definido también, ser un gobierno abierto, dialogante y concertador. Y esta política va en función de ello. Me interesa hacer la mención de esto, subsecretaria, porque justamente el presidente de la República, y cito textual una frase que él mencionó, todos los sectores y actores sociales tienen hoy incidencia en el rumbo del país. Hemos dado voz a todos aquellos sectores marginados y excluidos, consiguiendo valiosos resultados en materia de inclusión ciudadana. Aunque la pregunta que me surge con esto, subsecretaria, es, a razón de lo que el presidente ha mencionado, ¿cómo se puede constatar que ciertamente que diversos sectores y actores sociales, particularmente los más vulnerados, pueden participar en acción gubernamental? Sí, bueno, hay un ejercicio que inició el presidente, que fue la creación de los consejos. El Consejo de Seguridad Ciudadana, digamos, es que el más conocido, porque planteó también propuestas para el país para atender el tema de la violencia. Ahí participan todos los sectores que tienen que ver con la temática, pero también interesados en resolver esa situación para el país. Eso fue como, digamos, unos primeros ejercicios del Consejo Nacional de Educación también para discutir todo el tema de la reforma educativa, la propuesta de la ley. Pero ahora, a partir del año pasado, hemos iniciado este ejercicio también de creación de las asambleas ciudadanas. Este es, digamos, por hoy, el ejercicio más amplio que ha habido de cómo la gente de su territorio y su municipio participa en un espacio. La asamblea municipal es uno, la asamblea ciudadana departamental es el otro nivel, y de ahí se traslada al Consejo Consultivo Ciudadano. Es decir, que en los tres niveles, la población, los sectores de un determinado municipio participan de esa forma. Entonces, no va a ser lo mismo los problemas de la Unión que los problemas de La Libertad o que los problemas de Santa Ana. Entonces, si la gente participa desde su realidad concreta, desde sus actividades concretas, puede tener este nivel de aporte, opinión y sugerencia. Hay un reto también importante, subsecretaria, es el hecho de que la gente quiera participar. Sabemos que hay una mentalidad muy individualista en el sentido que cada quien quiere resolver sus problemas por sus propias vías o de la manera que considere pertinente. ¿Cómo hacerlo de manera colectiva? Y lo que lo vuelve más interesante, ¿cómo el gobierno puede propiciar participación ciudadana? Bajo el entendido que esa participación puede conllevar ejercicios de fiscalización, rendición de cuentas o críticas. Sí, digamos que por eso la política tiene como los dos conceptos. El concepto de participación ciudadana, que es el que las instituciones propiciamos para que la gente esté en una intercomunicación con el gobierno. Pero el otro es la participación social. Aquí, digamos, las comunidades, las organizaciones, los sectores, tienen ya de por sí espacios naturales donde ellos trabajan, conviven y se generan pues procesos de trabajo. Entonces, con los dos conceptos,
fortaleciendo la cohesión social a través de la participación social, pero también a través de la institucionalidad, es como se logra llegar a este concepto. Ahora bien, me gustaría que platiquemos un aspecto sobre cuál es el rol que tiene la Secretaría o Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción en la implementación de esta política. Es decir, entiendo por leyendo el documento que se ha presentado que tiene un rol articulador con diversas instituciones del órgano ejecutivo que va a estar vigilando por el desarrollo de esta política. Sí, efectivamente, la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción somos los delegados y delegadas para la implementación de esta política. Pero, tal como ya se ha venido implementando en otros esfuerzos, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de la articulación de las Casas de la Cultura con la Secretaría de Cultura, con el INJUVE, con el Ministerio de Educación. En el caso de las Asambleas Ciudadanas es con el Ministerio de Gobernación y así sucesivamente con otros esfuerzos que ya se están también realizando en el país. De tal manera que esto es en conjunto. Ahora, de parte del órgano ejecutivo. Y quiero incorporar un nuevo elemento, es el rol de los gobiernos locales. Entiendo que en la política también considera tener este vínculo con no solo la coordinación interinstitucional que la Secretaría va a hacer con ministerios y con autónomas, también se menciona un poco los gobiernos locales. ¿Cómo entrarían los gobiernos locales en esto de la participación política? Bueno, a los gobiernos municipales no les compete, digamos, directamente la ejecución de la misma, porque este es solo para el órgano ejecutivo. Sí, sí. Pero sin embargo, los niveles de coordinación que se hacen con los gobiernos locales para que las organizaciones, entidades o sectores que estén articulados y coordinados con el trabajo municipal, podamos hacer con ellos un esfuerzo de coordinación. En esto hay que decir que hay algunos municipios mucho más colaboradores que otros, ¿no? Es decir, algunos propician más las condiciones, otros menos, pero sin embargo podemos hacer ese esfuerzo de coordinación. Hago la mención porque eventualmente los ejercicios de participación política, desarrollo de políticas públicas conllevan un acercamiento a lo local, conlleva un acercamiento a los distritos, a las comunidades, y eso de alguna manera conecta con el trabajo de los gobiernos municipales. Entonces, ¿cómo desarrollar este mecanismo de trabajo independientemente del partido que está al frente del municipio? Digamos que en eso el órgano ejecutivo respetuoso de la autonomía municipal y por ello es que se hace un trabajo de coordinación con estos gobiernos locales, pero que hay que decirlo, pues si una comunidad, si una organización también directamente quiere participar en la asamblea municipal, puede hacerlo sin que eso implique que la alcaldía, digamos, quisiera o no quisiera. Es voluntad también ciudadana de la gente participar e involucrarse. Ahora bien, me gustaría que platiquemos un poco del proceso de monitoreo y evaluación, que también va a ser una de las atribuciones que va a tener esta subsecretaría. ¿Cómo va a ser el proceso de observar y vigilar que se cumplan las disposiciones establecidas en esta política? La política es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del órgano ejecutivo, es decir, todos los ministerios. Sí. Y de una forma voluntaria las autónomas. Sin embargo, ya hemos tenido las experiencias con las autónomas que también se han sumado a este proceso y eso es positivo. Una muestra de ello fue cómo, digamos, el gabinete participó en el lanzamiento de la política. Ahí había una alta representación del gabinete de gobierno. Pero por otro lado también hay que decir que el mandato del presidente es que nos acerquemos a la gente, que conversemos con la gente. Que la gente diga, que la gente sugiera, que nos critique. Y en ese proceso del monitoreo de la política no solamente lo vamos a hacer como secretaría, sino que también el Consejo Consultivo Ciudadano tiene esa función específica que está expresada en la política. Ellos van a dar monitoreo al Plan Quinquenal de Desarrollo. Así que esta es una única experiencia hasta ahora en El Salvador de cómo la comunidad, la ciudadanía va a participar a ese alto nivel, Carlos. Hay un asunto que, bueno, lo abordaremos con más detenimiento en la segunda parte, pero quiero dejar lanzada esta interrogante para tener brevemente su intervención porque tenemos que hacer una pausa, es el rol que va a tener el Consejo Consultivo Ciudadano, porque entiendo que en el mismo momento que se presentó de manera oficial, o el presidente lo hizo ante la ciudadanía, también pues se hace una presentación de este Consejo Consultivo Ciudadano. ¿Qué rol tiene? Eso que ya decíamos, ¿no? Es decir, verificar que el Plan Quinquenal de Desarrollo no solamente se le haga el monitoreo, sino cómo se pueden ajustar cosas de ese plan que puedan ir en función de mejorar las condiciones de vida de la gente. Por lo tanto, el Consejo Consultivo Ciudadano, donde hay esa representación territorial organizativa
donde está la academia y donde están los consejos, son los que van a tener este papel, Carlos, y son los que nos van a ir sugiriendo en cada momento cómo ir también mejorando la implementación del Plan Quinquenal de Desarrollo en su totalidad. Tenemos que hacer una pausa, subsecretaria, pero me gustaría que en la segunda parte ampliemos un poco esto y algunos detalles o elementos que ustedes pueden considerar que se va a enfrentar en el desarrollo de esta política o asuntos que se pueden ir interviniendo o mejorando en el día a día. Nos acompaña en esta mediodía la subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Lourdes Palacios, y estamos hablando de la política de participación ciudadana. Una pausa, volvemos en su espacio de entrevista. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión y este jueves 7 de julio nos acompaña Lourdes Palacios, subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Estamos hablando de la política de participación ciudadana. Retomando entonces la entrevista, subsecretaria, creo que hay un elemento que es importante ampliarlo, ¿no? Y para nuestros amigos y amigas de la audiencia, ¿cómo se materializa la participación? Sí. Porque lo pueden asociar, bueno, pasa por una reunión vecinal, pasa por un cabildo, pasa por una asamblea, pero eso significa que también voy a tener acercamiento con funcionarios, ¿de qué nivel? Ministros, secretarios, gerentes. ¿Cómo podemos materializar estas formas de participación? Sí. Digamos, desde todos esos niveles que has mencionado, Carlos, porque, digamos, a nivel ya comunitario, serán aquellos delegados que tienen las instituciones al servicio del trabajo de cada uno de los ministerios. A nivel departamental, los gabinetes de gestión departamental son los que están en sintonía con la asamblea departamental, por ejemplo. Y luego, a nivel nacional, todos aquellos espacios que se consideren, y en ese caso el Consejo Consultivo Ciudadano tiene esa función, pero más globalizante, digamos. Es la que tiene a su cargo todo el seguimiento al Plan Quinquenal de Desarrollo. Sin embargo, en los espacios que mencionabas al inicio, existe la Asamblea Ciudadana, existen las Casas de Cultura y Convivencia, existen esas audiencias públicas, la que por excelencia ahora se realiza cada 15 días, el programa del presidente Gobernando con la Gente, donde también la ciudadanía ahí expresa peticiones, pero también se involucra. Es decir, también cambia el concepto de participación. Normalmente se ha entendido que participación es llegar a una reunión, pedir algo y ya. Ahora lo que está planteando la política es cómo también desde el órgano ejecutivo vamos a propiciar que la gente sienta que esta es su política, no es la política del gobierno, sino su política, para que ellos y ellas mismas sean quienes trabajen junto con el gobierno en la solución de sus problemas. Entonces, amigo o amiga que nos sintoniza, a nivel municipal o a nivel departamental, usted puede participar en todas estas modalidades o en la que usted ya tenga también y crea que debe de tener un contacto permanente con el gobierno para resolver casos. Por ejemplo, hemos conversado con las juntas comunitarias de agua. El agua es una situación para el país muy crítica. Ahora justamente este día se desarrollaba un foro sobre justicia climática que veíamos los niveles de sequía y el nivel en que está El Salvador de riesgo para el tema de la producción agropecuaria. ¿Qué vamos a hacer ante eso? No es un problema solamente del gobierno, ¿verdad?, sino también de quienes viven en esos lugares y qué vamos a hacer para encontrarle una solución a ese problema. Entonces, a través de ese esfuerzo que ya está probablemente en un municipio o en un departamento, acercar esos esfuerzos que la gente cree y plantea que son correctos para resolver esos problemas, junto con las posibilidades que el gobierno le puede dar, no solamente de recursos, sino también probablemente de gestión ante otras instancias que sea necesario combinar esos esfuerzos para resolver en concreto lo que hemos estado hablando en esta mañana, el tema del cambio climático, que El Salvador es uno de los que ya está incorporado en el corredor seco centroamericano. Hemos visto que casi el 90% del territorio va a tener un impacto, el que sea, o por inundación, deslizamiento, o por el tema de la sequía, en el caso de la producción agropecuaria y en el caso concreto del agua también. Y justamente con ese tema que menciona, surge un abanico de temáticas que involucra la participación activa de los ciudadanos, seguridad, salario mínimo, y así podríamos enlistar varios. Y creo que es importante también que hablemos un poco de la apertura que debe de propiciar el gobierno para escuchar, porque en estos ejercicios de rendición de cuentas y en estos ejercicios de interactuar con las personas, pues hay momentos críticos, hay críticas fuertes, pueden existir aseveraciones y también señalamientos. Entonces, ¿cómo también ir propiciando en los funcionarios, en los miembros del órgano ejecutivo, esa apertura de rendición de cuentas, de interactuar con las personas y no tener ese miedo ni tampoco escaparse de esa interacción con la gente, porque es necesario? Y que no se vuelva la rendición de cuentas como un mero ejercicio formal de ir a entregarle a la gente cifras o
informarle de cosas, sino que ahora la política, y justamente el presidente también lo presentaba el día martes, es cómo vamos a recibir esa opinión de la gente para que el gobierno mejore su actuación y cómo el gobierno también puede desarrollar mejor su trabajo a través de esa crítica permanente y de esos señalamientos permanentes. Entonces es correcto lo que dices, Carlos, es decir, aquí no se trata de que solamente vamos a ir de una sola vía. Lo que nos está permitiendo la política es esa interactuación y ese involucramiento de la gente que debe de existir para que entre las dos partes pongamos ideas, soluciones en el tema de la planificación, en el tema del seguimiento, en la evaluación permanente que vamos a hacer de esos ejercicios de planificación conjunta, de manera que al final, digamos, lo que se logre sea el beneficio para la gente. Eso es lo que está pretendiendo esta política y por ello el presidente mandata que es de obligatorio cumplimiento para todos los ministerios. Salud, que ya tiene una experiencia a través de la reforma integral de salud, que uno de los ejes es la participación de la gente y la Contraloría Social, que es esto que estamos hablando, en cómo se nos va a señalar la actuación del gobierno. Y yo creo que ahora justamente la voluntad del presidente de que sea un gobierno abierto, concertador y dialogante, se materializa a través de estos distintos espacios y mecanismos que la política ya plantea. Y hay que también agradecer la participación de quienes están ahora en el Consejo Consultivo Ciudadano, porque todo eso es un trabajo que se va a hacer ad honorem. Ese es un trabajo que la ciudadanía está haciendo porque cree que es posible y que ahora, como nunca antes había sucedido en el país, se está dando este espacio de participación y de opinión de la gente. Subsecretaria, ahora hay una figura que a mí me llama la atención al leer el documento que se llama los despachos abiertos, es decir, que los ministros o el conjunto de ministros pues tienen que brindar apertura y acercarse a las personas. ¿Cómo lograrlo considerando que tienen una agenda apretada o en algunos casos va a ser, insisto, va a ser un escenario en donde se les pueden hacer preguntas difíciles o situaciones que requieran una intervención pues relevante del ministro o de la ministra en cuestión? Sí, y yo quiero decirte de que ya algunos ejercicios se han hecho al respecto. Por ejemplo, en el caso del ISTA, ya tiene despachos abiertos. La licenciada Carla Albanés va a la comunidad con sus técnicos, dialoga con la gente y ahí las personas le plantean qué es lo que necesitan, qué es el problema que tienen con sus escrituras, con todo, ¿no? Lo que sea en términos de legalización de las tierras. La licenciada Yancy Urbina también ha estado realizando estos despachos abiertos que permiten una interactuación con la comunidad y con la gente que le dice no solo qué necesita, sino qué vamos a hacer para resolver esos problemas. Es decir, ya ha habido un ejercicio previo. Lo que ahora se va a hacer es que entonces todo el mundo lo debe de hacer. Todos los funcionarios y funcionarias deben estar en esta lógica. Y como he dicho, no es un mero ejercicio formal, sino que sea real para que el cumplimiento del Plan Quinquenal de Desarrollo, el seguimiento de los indicadores a su cumplimiento, sea verificado por parte de la gente. Entonces, cambia un poco la lógica, digamos, de que el gobierno se ve solamente desde el mismo hacia la gente, sino que la gente también hacia el gobierno en ese ejercicio de ser dialogante, de abrir ese espacio de comunicación, de contacto, participación e involucramiento, es como se va a hacer a través de estos ejercicios, Carlos. Despachos abiertos es una modalidad, audiencias públicas es otro, y cada quien lo hará de acuerdo a su nivel y a su realidad concreta. Yo planteo el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores también porque salvadoreños en el exterior también participarán de esta modalidad y también este ministerio tendrá que hacer lo propio en ese conjunto de organizaciones de salvadoreños de allá que ya colaboran con su comunidad concretamente, pero ¿cómo se va a hacer para el seguimiento del plan y de sus planes específicos también que tienen que ver con todo el ejercicio de gobierno? Entonces, gobernando con la gente se vuelve una materialización concreta a través de estos distintos mecanismos y espacios que la política le proporciona. El documento menciona, subsecretaria, que se va a evaluar a 2 años de su promulgación. ¿Qué elementos, entiendo que ya se ha valorado algunos, pero qué elementos ustedes quieren fijar la mira y prestar la atención al momento de evaluar? ¿Qué aspectos nos interesa destacar para ver si hemos logrado estos mecanismos de participación, si hemos logrado mayor acercamiento con las personas, interacción con ellos y que ellos han tenido incidencia en las acciones del gobierno? Bueno, el Plan Quinquenal de Desarrollo ya plantea las prioridades. El Salvador productivo, educado y seguro. Y tenemos también concretamente el Plan El Salvador Seguro, que es una prioridad del país atender esa situación. Dicho sea de paso, este día incluso el vicepresidente mencionaba que en el caso del municipio de Lourdes, Colón,
En el mes de junio ha habido 0 homicidios. Ese es un dato positivo y que deja ver que la acción conjunta del gobierno con la ciudadanía tiene estos resultados altamente positivos. Pero quiero decirte que esas son como las 3 prioridades del Plan Quinquenal de Desarrollo y que son a los que la gente le dará seguimiento a través de los indicadores que ya están planteados en el mismo. O sea que, y luego hay otras realidades concretas de cada municipio, de cada departamento, y serán los planes, porque ahora se está con ellos planificando conjuntamente también, haciendo esa planificación participativa, y eso es lo que se evaluará. Hay otro aspecto importante, estamos llegando ya al cierre de la entrevista, pero quiero plantearlo para tener su intervención, subsecretaria. Un ejercicio de participación requiere construir confianza o reconstruir confianza. Digamos, la ciudadanía en términos generales no son del top 10 de su popularidad, los políticos, ni tampoco la Asamblea Legislativa, ni el gobierno en términos generales, lo digo en términos generales, pero el reto está, cómo construir confianza para que los ciudadanos realmente crean que son tomados en cuenta y que las acciones que el gobierno hace es para contrarrestar los problemas cotidianos y los problemas que viven como colectivo. Son los resultados, Carlos. La población, al ver que su propuesta es tomada en cuenta, que su propuesta tiene un nivel de solución, se genera esa confianza. Yo quiero decirte que con el programa Gobernando con la Gente, este es el mecanismo. La población hace una petición concreta en el programa. Se crea un comité de seguimiento y ese comité de seguimiento es el que verifica que se hagan las gestiones correctas, adecuadas para cumplir esa responsabilidad que se asume en el programa. Así es como se construye la confianza. Dando esos resultados con la población, con la ciudadanía. Y si tú ves, eso ha ido poco a poco en un proceso que ha sido bastante firme. Se ha ido construyendo esa certeza con la ciudadanía de que este gobierno le está cumpliendo en distintas áreas. No solamente en las 3 prioridades que ya hemos mencionado del plan, sino en distintas áreas de trabajo del gobierno. Subsecretaria, gracias por haber estado con nosotros Gracias, este mediodía. Carlos, Ha sido un gusto. Sí, un gusto también. Gracias por habernos acompañado, ha estado con nosotros Lourdes Palacio, subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Permítanos una pausa y volvemos con más en la primera emisión de Informa TV. Aquí regresamos.